Okay, hi students, good morning and welcome to today's English class. Today we're going to focusing on how to use passive voice. We are on the second part of the passive voice. We're going to continue doing this topic because this is actually a big topic. Okay, now let's start. First, let's remember what is the passive voice about. The passive voice is going to focusing on the object instead of the subject. Okay, so now the most important thing in a sentence is gonna be the object. The object is gonna become into the subject. En otras palabras, el passive voice le va a dar protagonismo e importancia al object de nuestra oración, a quien recibe la acción, más no a quien la realiza. Quien realiza la acción ya no va a ser el protagonista o ya no es importante en otras palabras, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta ello. El passive voice se va a enfocar en dar protagonismo al object. La persona o el subject no va a ser muy relevante. Here we have a sentence, for example, someone stole my bag. Alguien robó mi mochila. My bag was stolen. Mi mochila fue robada. ¿Nos damos cuenta? Hay un pequeño switch, hay un pequeño cambio, como que estamos invirtiendo las oraciones. El chef preparó un gran platillo fue preparado por el chef. Estamos invirtiendo. Yo limpio mi cuarto fue limpiado por mí. Estamos dando un cambio. Ahora, el passive voice, como les dije, va a dar protagonismo a quien recibe. Y quien recibe la acción se va a convertir en el protagonista. ¿Ok? Now, how can we make an active sentence? How can we become an active sentence into a passive sentence? ¿Cómo podemos convertir una oración de activa a oración pasiva? Simple. Tenemos que enfocarnos primero en el objeto de la oración. El objeto de la oración va a pasar a ser el sujeto de la oración. Por ejemplo, escribamos un object. Let's write a sentence with an object. Let's use, for example, I bought a new house. Yo compré una nueva casa. ¿Cuál va a ser el object en esta oración? ¿Quién recibe la acción? New house, ¿correcto? Entonces, new house va a pasar a ser el protagonista. El verbo principal se sustituye por el verbo to be. Ahora tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con todas las conjugaciones del verbo to be. Por lo tanto, es muy importante que manejemos al revés el derecho al verbo to be. El verbo to be va a trabajar seguido del verbo principal, que en este caso va a ser bought, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a cambiar. Ahora, el sujeto de la oración activa va a pasar a ser un complemento, o sea, el I simplemente va a pasar al final. Como les dije, se van a intervenir. Para introducir a la persona o para hablar quién realizó la acción, obviamente va a ir al final y va a ser introducido con el by. Por ejemplo, esta casa fue hecha por mí. This house was made by me. Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet fue escrita por Shakespeare. De esa manera vamos a trabajar entonces con el by. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí tenemos una oración activa. Vamos a pasarla a pasiva. Entonces, primero el object, identificamos el object. ¿Cuál es el object? A new house. Va a ser ahora el protagonista. Una nueva casa fue comprada por mí. Was comprada. Was bought by me. Por mí. And that's gonna be all. Y eso sería todo. Okay, that's perfect. Now let's continue. Okay, here we have the structure. We have to remember that we're going to have an active and also passive sentence. A typical active sentence is going to be with subject, verb, and complement. For example, we're going to have Shakespeare wrote Romeo and Juliet in 1562. Al invertir esta oración se va a convertir en oración pasiva. Ahora lo importante va a ser el object o el complemento. Romeo y Julieta. Shakespeare escribió Romeo y Julieta. ¿Cómo lo invertiríamos? Romeo y Julieta fue escrita por Shakespeare. Por lo tanto, vamos a tener Romeo and Juliet was written
by Shakespeare in 1562. Recordemos que vamos a trabajar con el verbo to be, todas las conjugaciones del verbo to be y el verbo en pasado participo. Ahora, el verbo to be va a depender de quién, de la oración principal. Si la oración principal está en pasado, verbo to be en pasado. Si la oración principal está en futuro, verbo to be conjugado en futuro, etc. Okay, let's continue. Okay, so here we have the structure. Let's remember that we're gonna work with the verb to be and also with the verb in the past participle form. Entonces, para la estructura del passive voice, esta es la estructura base que todas las oraciones van a tener. Subject, verbo to be y verbo en pasado participio. Va a ser siempre de esa manera. Subject, verbo to be y verbo en pasado participio. En el caso que sea negación, obviamente el verbo to be va a pasar a ser negativo. En pregunta, el verbo to be cambia de lugar y siempre trabajando con los verbos en pasado participio. ¿Ok? Los verbos que usualmente usamos con el presente perfecto. Now, let's see the first tense. Tenemos el present perfect, tenemos el presente perfecto. Para trabajar con el presente perfecto, primero debemos recordar todas las formas en las cuales vamos a conjugar. Vamos a trabajar entonces con el verbo to be. ¿De qué manera lo vamos a tener? Vamos a tenerlo de la siguiente forma. Con el presente perfecto, ¿de qué manera? ¿Cuál es el verbo to be? Básicamente es has been o have been. It's right here or have been. Esta es la forma completa del verbo to be en presente perfecto. El presente perfecto no se separa nunca de su auxiliar. Para negaciones, simple, hasn't been o haven't been. Estas van a ser sus negaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos have been, has been, hasn't been o haven't been. En otras palabras, aparte de ello, ¿quién va a venir? El verbo en pasado participio. Tenemos, por ejemplo, la oración. They have translated my novel into Russian. My novel has been translated into Russian. They haven't translated my novel into Russian. My novel hasn't been translated into Russian. This is a question. Have they translated your novel into Russian? Has your novel been translated into Russian? Okay, so now let's write a simple sentence. For example, I have prepared or I have made a chocolate cake. Yo he preparado un pastel de chocolate. Esta oración está en presente perfecto. Pasemos, está en active voice. Está en presente perfecto del active voice. Pasémoslos a passive voice. ¿Cómo sería? ¿Quién toma protagonismo? Sería a chocolate cake. Un pastel de chocolate ha sido, verbo to be. Entonces, has been, ha sido hecho o preparado por mí. Has been made, ¿por quién? By me. And that's gonna be all. Eso sería todo. Recordemos ser muy cuidadosos. Si es negación, aquí también negación. A chocolate, I have made a chocolate cake. En negación, I haven't made a chocolate cake. ¿Cómo sería la oración pasiva? A chocolate cake hasn't been made by me. Recordemos, el único que se conjuga es el verbo to be. Perfecto. Continuemos. Okay, now here we have more examples using the present perfect. We have, for example, he has completed the work. The work has been completed by him. She has written 5 poems. 5 poems have been written by her. Has written, have been, porque ahora estamos hablando de los poemas. Poemas es el protagonista, por lo tanto, estamos hablando en plural, trabaja con have been written, ¿por quién? Por ella, by her. I have made some cakes. Some cakes have been made by me. Now, here we have the future. Aquí tenemos el tiempo futuro. Para el tiempo futuro, ¿cuáles son las conjugaciones? En este caso tenemos el futuro con will, que básicamente sería el futuro instantáneo. Las conjugaciones son simples, solo tenemos dos. Will be
para todas las oraciones en afirmación y won't be para todas las oraciones en negación. That's so simple. We're gonna have they will rescue the mountaineers soon. The mountaineers will be rescued soon. They won't rescue the mountaineers soon. The mountaineers won't be rescued soon. Okay, now let's make a future sentence. For example, I will. So I will, for example, I will buy a pet. That's right. I will buy a pet. Just a simple sentence. Una oración muy simple. Convertimos esta oración activa en pasiva. ¿Cómo sería? A pet. Yo compraré una mascota. Una mascota será comprada por mí. Será. A will. A pet will be. Será comprada. Will be bought. ¿Por quién? By me. And that's all. Con negaciones. I won't buy a pet. A pet won't be bought by me. Let's remember, with the future with will, we just have to use won't. And that's all. Let's continue. Okay, here we have more examples using, in this case, the simple future. My parents will take us to the park. Padres nos llevarán al parque. We will be taken to the park by our parents. We will always remember that vacation. That vacation will always be, remember, will always be. Okay? So, let's be careful. Now, with the going to. Going to también es el futuro, pero going to va a enfocar mayormente en un futuro planeado. Acciones las cuales las tenemos planeadas hace tiempo, a diferencia del will. Vamos a discernirlas por eso, porque si no nos vamos a confundir con muchas reglas. Muy bien. Entonces, vamos a tener los siguientes ejemplos. Recordemos, ¿cuáles son las conjugaciones ahora del verbo to be con going to? Simple, el going to trabaja con el verbo to be, el que lo conocemos desde un inicio. Trabaja con is, going to be. ¿Cuál sería la siguiente conjugación? Are going to be. Y la última, am going to be. Ok, and that's gonna be all. Y eso sería todo. Is going to be, are going to be o am going to be. Perfecto. Una vez que tenemos todas las conjugaciones del verbo to be y sabemos que van a trabajar todas estas con el going to, recordemos, el único que cambia es el primer verbo, dependiendo del object, si es plural, si es singular, si es él o si es ella, y el be se mantiene neutral. Y no olvidemos el verbo en presente perfecto. Por ejemplo, they are going to shoot the film in London. Ellos van a rodar la película en Londres. The film is going to be shot in London. La película se va a rodar en Londres. Is going to be shot in London. We have the verb, in this case, the verb shot. They are not going to shoot the film in London. The film is not going to be shot in London. ¿Ok? Entonces, ahora escribamos un ejemplo para saber cómo vamos a conformar. Escribimos, por ejemplo, Susan is going to for example, is going to write a letter. Susan is going to write a letter. Susan va a escribir una carta. Tenemos una oración activa, active sentence. Construimos una oración pasiva. A letter, una carta, va a ser escrita por Susan. Va a ser. Entonces, a letter, ¿cuál? Is, are, o am. Is, obviously, is going to be, va a ser escrita. Is going to be written by Susan.
Okay, and that's gonna be all. Eso sería todo, recordemos. Para las formas negaciones, is and are o am. That's all. The next tense. So here we have some example. John is going to write the letter. Oh, similar. The letter is going to be written by John. They are going to open a shopping center. A shopping center is going to be opened by them. Now, here we have modals. Para los modals, recordemos que tenemos todo ese grupo, el cual lo hemos trabajado previamente, donde está could, may, must, should, entre otros, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a trabajar con los modals. En este caso están trabajando con should. Con los modals, recordemos que los modals trabajan con el bare infinitive, o sea, un infinitivo que no lleva el to, un infinitivo que no se modifica. Así que va a ser más simple. Si tenemos el modal must, va a ser must be. Si tenemos el modal, por ejemplo, may, maybe. Si tenemos el modal could, could be. Si tenemos el modal might, might be, etc. De esa manera vamos a trabajar con los modals. Por ejemplo, utilicemos el must. Una oración activa. I must do my homework. Simple. I must do my homework. Yo debo hacer mi tarea. ¿Cómo sería en passive voice? The homework, hay que cambiarlo un poco. The homework, la tarea debe ser. Must be. Debe ser hecha. Must be done. ¿Por quién? By me. And that's all. Utilicemos otro modal verb. Por ejemplo, might. Tenemos la oración activa. I might. Let's use another verb. I might clean the house. Yo podría limpiar la casa. I might clean the house. ¿Cómo pasaría esta oración en passive voice? Automáticamente sería the house might be. Podría ser que limpiada. Might be cleaned. ¿Por quién? By me. And that's all. Y eso sería todo. ¿Ok? Esto sería todo en cuanto a los modal verbs. Now, we have, for example, must be, can be, should be, could be, maybe, might be, have to be. I might clean the house might be cleaned. Okay, now here we have all the tenses with the present simple, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, simple future, and conditional. Okay, now let's practice. Okay, now we have to make some exercises. For example, now, in this part we have to use the passive voice. Primero analicemos en qué tiempo está cada una de las oraciones. La primera la tenemos en futuro. Will plant. Segunda está usando un modal, shouldn't throw. La oración número 3 está utilizando el presente perfecto, has find. Y la última está usando otro modal verb, must use. De acuerdo a eso, lo primero que se nos tiene que venir a la mente son todas las conjugaciones con las que trabaja el verbo to be. ¿Ok? Entonces, will. Tenemos will be o won't be. Son dos, simple. They will plant more trees in my neighborhood. More trees will be, más árboles, will be, ¿qué van a hacer? Will be planted in my neighborhood. More trees will be planted. ¿Ok? Trabajamos con el verbo to be. Tenemos rubbish. Rubbish va a ser el object. You shouldn't throw rubbish in the sea. No debes tirar, no deberías tirar basura en el mar. Entonces, la basura no debe ser tirada en el mar. La basura no debe ser. Shouldn't be. Pasamos el modal con el verbo to be. Shouldn't be thrown. No debe ser tirada en donde? En el mar. Shouldn't be thrown in the sea. Number 3.
The government has fined lots of factories for polluting rivers. El gobierno ha multado a muchas fábricas por la contaminación de los ríos. ¿Ok? Entonces, lots of factories, muchas fábricas han sido, have o has, en este caso have o has, estamos con plural, have been fined for polluting rivers. Number 4, we have people must use car less in the city center to reduce the smog. Las personas deben usar menos carros en el centro de la ciudad para reducir el humo de los carros. Entonces, los carros deben ser, must be used less in the city center to reduce the smog. Perfect. Now, that's gonna be all for today. Eso sería todo por hoy. We're gonna continue practice on the next class. Please take it a lot. Bye.